Pregunta 28. Pregunta muy típica de un cuadro clínico muy importante en reumatología. Nos habla de un varón joven de 30 años que nos dice que tiene dolor lumbar bajo, en la parte baja de la columna vertebral. Siempre que en un caso clínico empiecen con una descripción de este tipo, lo primero que tenemos que pensar es que puede ser una espondilitis anquilosante. Bien, lo que nos dicen es que este dolor empeora por la noche y mejora al hacer ejercicio. Es decir, es un dolor de características inflamatorias y no de características mecánicas, lo cual forma parte del espectro clínico típico de la espondilitis anquilosante. Nos dicen que tiene limitación para la movilidad a nivel lumbar y limitación para la expansión torácica. Datos igualmente típicos de espondilitis anquilosante. Cuando uno pretende establecer el diagnóstico de espondilitis anquilosante, vemos que tenemos una serie de criterios que tiene que cumplir el paciente. Hay un criterio mayor obligatorio, que es la sacroiliitis radiológica. A continuación, la descripción del cuadro clínico dice que tiene estrechamiento del espacio sacroiliaco con presencia de erosiones en las articulaciones sacroiliacas, por lo tanto tiene una sacroiliitis grado 2 bilateral. Y necesita el paciente tener algún criterio clínico asociado a el aspecto radiológico obligatorio o criterio mayor, que es la sacroiliitis radiológica. Y bien es la limitación de la movilidad de la columna lumbar, o bien la limitación de la expansión torácica, o bien es el dolor de características inflamatorias en la parte baja de la espalda. Este paciente cumple los datos o criterios menores que son característicos de la enfermedad. Bien, por lo tanto, el diagnóstico parece evidente que se trata de un paciente que tiene una espondilitis anquilosante. ¿Qué nos piden en la pregunta? Lo que nos piden es que recordemos las manifestaciones extraarticulares características de la enfermedad. Bueno, las podemos expresar en forma de esquema, en forma de dibujo, y en ellas podemos destacar varias, ¿no? Mirando las respuestas vemos, en la primera nos dice la uveitis posterior se considera la manifestación más habitual. ¿Es correcto? Es incorrecto, porque lo que tienen estos pacientes son episodios de uveitis anterior aguda. Aparecen hasta en el 30% de los casos, se consideraba la manifestación clínica más frecuente y por lo tanto si nos piden la respuesta incorrecta tiene que ser esta. La respuesta 2 dice que la afectación cardiovascular característica es la insuficiencia aórtica. Se puede producir dilatación de la raíz aórtica con insuficiencia aórtica y también es posible la afectación del sistema de conducción cardíaco produciendo bloqueos auriculoventriculares. En la 3 nos recuerda algo que es correcto, la amiloidosis es poco habitual, en general en las enfermedades inflamatorias es poco habitual y aquí algún caso se describe pero es muy poco frecuente. La 4, la inflamación de la pared del colon suele ser asintomática, efectivamente. Los pacientes no tienen síntomas, pero cuando se hacen colonoscopías se ve inflamación de la mucosa típica de estos pacientes. Finalmente, dice la respuesta 5 que puede presentar, igual que la artritis reumatoide, afectación de la columna cervical en forma de subluxación. Es correcto que puedan tener subluxación a distintos niveles, la espondilitis anquilosante, incluso a nivel de la columna cervical, como vemos en la artritis reumatoide. Por lo tanto, la respuesta es la primera. Se trata de un caso característico de espondilitis anquilosante. Esperamos hasta en el 30% de las situaciones tener episodios de uveitis anterior aguda, pero no así de uveitis posterior. Pregunta 29. De nuevo nos encontramos con un caso clínico en el cual nos van a pedir el diagnóstico diferencial entre varios de los procesos que aparecen en las respuestas. Algunos tienen más sentido que otros para entrar en este diagnóstico diferencial. Bien, nos dicen que es un varón ya de cierta edad, de 66 años, que tiene un dolor dorsolumbar, que lo describen desde hace semanas, que aparece con el movimiento y mejora con el reposo. Es decir, es un dolor de características mecánicas. Recordamos, hablando de las espondiloartropatías, que el dolor de la espondilitis anquilosante es un dolor
que aparece en el reposo, que no mejora con el reposo, incluso puede empeorar y que por lo tanto tiene características inflamatorias y no mecánicas. Es un dolor que aparece habitualmente en personas jóvenes, por debajo de los 40 años. Por lo tanto, ya de entrada, la edad del paciente y la presencia de un dolor de características mecánicas hace improbable que se trate de un dolor inflamatorio típico de la espondilitis anquilosante. A continuación, nos hablan de la exploración y fundamentalmente de la radiología. La radiología es lo que más nos debe de llamar la atención para poder establecer el diagnóstico. Nos dice que tiene formaciones óseas que unen de manera simétrica distintos cuerpos vertebrales. Las sacroiliacas, sin embargo, son normales. Bien, entonces tenemos un paciente que tiene puentes óseos, parece que importantes, de gran tamaño, que unen distintos cuerpos vertebrales, y una de las respuestas que nos plantea es la espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante obligatoriamente tiene que tener sacroilitis radiológica y por lo tanto este diagnóstico lo descartamos. Igualmente es un paciente demasiado mayor para presentarse en forma de espondilitis anquilosante y también el dolor que presenta no es un dolor inflamatorio sino un dolor de características mecánicas. El diagnóstico diferencial que nos debemos de plantear es con otra enfermedad que es más típica de personas mayores, que es la hiperostosis vertebral anquilosante. Esta enfermedad también se la conoce como enfermedad de Forestier-Rotes-Querol. Esta es una enfermedad benigna que lo que produce son puentes óseos, como describen en este caso clínico, puentes óseos de gran tamaño que unen varios cuerpos vertebrales entre sí, al menos 3 cuerpos vertebrales. Aparece una fusión en la parte anterior de los cuerpos vertebrales de gran tamaño, que es diferente al sindesmofito fino que caracteriza a la espondilitis anquilosante. Por lo tanto, el cuadro que nos están describiendo es muy típico de una hiperostosis vertebral anquilosante, donde aquí no hay afectación de articulaciones sacroiliacas. Bien, la respuesta, por lo tanto, parece evidente que va a ser la 2. Si hacemos un análisis del resto de respuestas, la afectación nos describe que aparecen los cuerpos vertebrales, no es un cuadro característico de metástasis óseas, por lo tanto la respuesta 1 no parece correcta. No es típico de la espondiloartrosis. El diagnóstico diferencial de la espondiloartrosis y de la hiperostosis vertebral a veces no es sencillo, pero podemos dar alguna pauta que sirva. Por ejemplo, en la espondiloartrosis lo que se afecta es el disco intervertebral, por lo tanto la altura del disco aparece muy disminuida respecto a la hiperostosis vertebral, que mantiene normal el disco intervertebral. Ese es el dato que más sirve en el diagnóstico diferencial. Y en caso de que haya una tuberculosis vertebral, lo que hay es una espondilodiscitis con destrucción a nivel del disco intervertebral y sobre todo afectación de la parte anterior de los cuerpos vertebrales, no una osificación, una calcificación como aparece en esta pregunta. Por lo tanto, el diagnóstico es una hiperostosis vertebral anquilosante. Pregunta 30. En la pregunta 30 nos hacen un planteamiento sobre las posibilidades terapéuticas que podemos tener en un paciente con espondilitis anquilosante. Bien, esta es una enfermedad que habitualmente ha tenido pocas posibilidades terapéuticas, una enfermedad evolutiva donde había una tendencia progresiva a la anquilosis de los cuerpos vertebrales, pero que sin embargo no ha tenido hasta muy recientemente apenas posibilidades terapéuticas. ¿Qué podemos hacer en el tratamiento de esta enfermedad? Desde luego, administrar antiinflamatorios no esteroideos, porque van a mejorar el dolor, pero no van a evitar la progresión de la enfermedad y la progresiva calcificación o osificación que se produce en la misma. En segundo lugar, lo que vamos a encontrar desde el punto de vista terapéutico es la posibilidad de dar algunos fármacos que mejoran si el paciente tiene artritis en articulaciones inflamadas a nivel periférico, por ejemplo una cadera, una rodilla. En este caso se ha visto que puede ser útil la utilización de sulfasalacina y también de metotrexate. Pero ambos fármacos han fracasado en la mejoría de la inflamación que ocurre a nivel de la columna vertebral y de las articulaciones sacroiliacas.
¿Tenemos alguna posibilidad terapéutica a este nivel realmente eficaz? Hoy en día parece que sí. Desde el año 2000 aproximadamente estamos utilizando la terapia biológica con anti-TNF-alfa, que sí ha mostrado capacidad de retrasar la evolución de la enfermedad a nivel axial, incluso en algunos estudios más optimistas, de hacer regresar los puentes óseos que los pacientes con espondilitis anquilosante desarrollan. Por lo tanto, sí es eficaz la terapia anti-TNF-alfa, igual que era eficaz, igual que es eficaz en la artritis reumatoide. ¿Qué respuesta nos ofrecen? Nos piden la correcta y dice: la primera posibilidad, la utilización de terapia anti-TNF puede ser beneficiosa en esta enfermedad. Afirmación correcta, efectivamente. La respuesta 2 dice: el antiinflamatorio de mantenimiento de elección es la fenilbutazona. ¿Por qué nos sirve esta respuesta? Aunque la fenilbutazona es un antiinflamatorio especialmente eficaz en la espondilitis anquilosante, debemos de recordar que puede producir un efecto secundario grave, que es la aplasia medular. Por lo tanto, nunca lo utilizaremos como tratamiento de base en los pacientes con espondilitis anquilosante, aunque sí se puede utilizar en los brotes inflamatorios durante unos días, no se puede utilizar de mantenimiento. La respuesta 3 nos dice que la salazopirina o sulfasalacina, que es lo mismo en metotrexate, son capaces de producir mejoría en la enfermedad a nivel axial, lo cual es falso. Sí mejoran articulaciones inflamadas periféricas, pero no enfermedad vertebral. La respuesta 4 habla de la utilización de bolos de corticoides. Esta es una enfermedad donde los corticoides sistémicos no tienen utilidad, por lo tanto no sirven. Y la respuesta 5 nos dice: la artritis destructiva de cadera está contraindicada la realización de artroplastia. No solo está contraindicada, sino que estará indicada. La localización periférica de artritis más frecuente es la artritis destructiva de cadera. Cuando esta artritis se ha desarrollado y el daño articular es importante, no tenemos otra opción terapéutica que la sustitución artrodes de la articulación, la artroplastia de esta articulación. Por lo tanto, la única respuesta correcta es la primera. Pregunta 31. En esta pregunta nos plantean un caso clínico que, si describimos, se trata de un paciente de 54 años que tiene inflamación articular asimétrica de articulaciones de manos, preferentemente distales. Nos hablan de tercera y cuarta interfalángica distal de mano derecha, segunda y tercera interfalángica proximal y tercera interfalángica distal de mano izquierda. Bien, esto es muy importante. La afectación de articulaciones interfalángicas distales en la mano, hay un diagnóstico que siempre nos planteamos en la enfermedad inflamatoria articular, que es la artritis reumatoide, que con esta presentación ya lo podemos descartar, porque hemos destacado en otra pregunta que la inflamación articular en la artritis reumatoide afecta a articulaciones de carpo, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, pero que no llega a afectar interfalángicas distales. ¿Qué afecta característicamente a las articulaciones interfalángicas distales de las manos? La artritis psoriásica y también la artrosis. En este caso, el cuadro es un cuadro claramente inflamatorio que sugiere enfermedad inflamatoria como la artritis psoriásica y no enfermedad degenerativa como la artrosis. Por lo tanto, el diagnóstico que se está perfilando ya como más probable es el de artritis psoriásica. Nos plantean en la pregunta otras dos posibilidades: que sea una artritis reactiva. Recordamos que la artritis reactiva aparece después de un estímulo antigénico que puede ser por una diarrea o por una uretritis, en forma de artritis de aparición brusca, abrupta, que predomina en extremidades inferiores. Por lo tanto, la afectación de articulaciones de manos es menos característica que la afectación de articulaciones de extremidades inferiores. Y luego nos plantea una espondilitis anquilosante, la respuesta 5. Esta respuesta no es viable porque la espondilitis anquilosante, para su diagnóstico, es imprescindible afectación de la columna vertebral, de las articulaciones sacroiliacas, con sacroilitis radiológica. Por lo tanto, dentro de las respuestas que nos está planteando, este cuadro clínico es altamente sugestivo de una artritis psoriásica.
donde hay afectación característica de manos, sobre todo de articulaciones interfalángicas distales. Existe quizás una duda importante para establecer o para contestar esta respuesta a la artritis psoriásica, y es que en ningún momento en el cuadro clínico nos están diciendo que el paciente tenga psoriasis. ¿Descarta esto por completo la posibilidad de contestar artritis psoriásica? No. Primero porque te pueden obviar este dato de manera voluntaria para que haya más dudas en el diagnóstico, cosa que ocurre en esta pregunta. O también puede ocurrir que el paciente tenga psoriasis, que sea escasa en su extensión y no haya sido diagnosticada hasta este momento. Ocurre, por ejemplo, cuando hay pequeñas lesiones en el cuero cabelludo, que el paciente desconoce que tiene la enfermedad, aunque ya la tiene desde hace tiempo, y desarrolla posteriormente un cuadro de artritis psoriásica sin diagnóstico todavía conocido de enfermedad cutánea. Finalmente, existe una posibilidad, aunque es poco probable, de desarrollar la enfermedad articular y posteriormente desarrollar el cuadro cutáneo. Algún paciente, aunque es poco habitual, desarrolla la artritis psoriásica sin enfermedad cutánea y posteriormente se ve el cuadro cutáneo aparecer con posterioridad. Por lo tanto, la afectación asimétrica, incluyendo interfalángicas distales en manos, nos hace altamente probable el diagnóstico dentro de las enfermedades inflamatorias de artritis psoriásica. Pregunta 32. Dentro de las espondiloartropatías, uno de los cuadros más característicos es el denominado artritis reactiva. Solemos resumir el cuadro de artritis reactiva en forma de una tabla, en la cual lo primero que recordamos es que el origen de la artritis reactiva se debe a una infección a distancia de las articulaciones, que bien puede ocurrir a nivel gastrointestinal por una diarrea producida por Shigella o Salmonella o Yersinia o Campylobacter, o bien por una infección uretral producida característicamente por Chlamydia trachomatis. Bien, tanto por la infección gastrointestinal como bien por la infección uretral, se produce un estímulo antigénico que en algunos pacientes predispuestos acaba desencadenando un cuadro de artritis reactiva, artritis inflamatoria. El primer concepto muy importante a entender es que el paciente tiene una artritis estéril, es decir, que no hay infección en la propia articulación. Lo que se ha producido es un cuadro autoinmune que daña las articulaciones, pero el germen nunca puede estar en la articulación, porque en este caso hablaríamos de una artritis séptica y no de una artritis reactiva. Este cuadro se caracteriza por una presentación brusca, abrupta, después de unos días de haber tenido el cuadro infeccioso inicial, que en la mayoría de los casos, en el momento de la artritis, ya ha curado. El paciente se presenta con una artritis, sobre todo oligoarticular, de predominio en articulaciones de extremidades inferiores. Este cuadro articular se va a acompañar con frecuencia de manifestaciones extraarticulares. Las manifestaciones extraarticulares más típicas de la artritis reactiva son manifestaciones cutáneas. Además de tener en ocasiones uveitis o conjuntivitis, lo que además pueden presentar estos pacientes son la presencia de úlceras orales indoloras, la presencia de afectación de uñas, la afectación de palmas y plantas de pies en forma de queratodermia palmoplantar y la afectación en los varones a nivel del pene denominada balanitis cercinada. Si nos damos cuenta, la aparición de úlceras orales o la afectación de uñas puede aparecer tanto en pacientes que han tenido infección genitourinaria como gastrointestinal. Sin embargo, la afectación en forma de queratodermia palmoplantar y la afectación de balanitis es típica de aquellos que han tenido infección inicial por clamidia. De acuerdo, entonces tenemos una serie de manifestaciones articulares y una serie de manifestaciones sistémicas, fundamentalmente mucocutáneas, que son típicas en el cuadro extraarticular de la artritis reactiva. La pregunta que nos plantean es un cuadro típico de artritis reactiva, iniciado por una diarrea y posteriormente tiene una
afectación oligoarticular predominante en extremidades inferiores, acompañado de un síntoma característicamente extraarticular de la enfermedad, que son las úlceras orales. Nos dicen lo que no esperamos encontrar: aumento de velocidad de segmentación, sí, al ser un cuadro inflamatorio agudo, sí. B27 positivo también, porque cerca del 80% de los pacientes con una artritis reactiva son HLA B27 positivos, en los que la enfermedad articular habitualmente suele ser más severa. Esperemos encontrar un líquido de características inflamatorias articulares, como dice la respuesta 4, y habitualmente en el momento de tener la inflamación articular, los estudios microbiológicos ya se han vuelto negativos porque la infección inicial tiende a curar de manera espontánea. Por lo tanto, en cultivos negativos, siendo la respuesta que tenemos que elegir la 3, ya que los coprocultivos en el momento de tener la artritis habitualmente ya son negativos porque la infección, como decimos, ha tendido a curar ya de manera espontánea o incluso con tratamiento en su momento.